Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús, que cada día nos acompañan para poder seguir estudiando este mensaje último que Dios envió al mundo en 1888, el mensaje de justificación por la fe. Estamos estudiando de esta serie de estudios, estamos en el estudio número 223 de esta serie de justificación por la fe. Por la gracia de Dios, confiando en Cristo como el Maestro principal y con el vivo deseo de poder realmente comprender el mensaje de salvación para este mundo, especialmente para este tiempo actual. Estamos con ese deseo, con ese hambre de poder conocer profundamente, ampliamente este mensaje, para que realmente nosotros podamos llegar a ser salvos por medio de la justicia de Cristo. Estamos ya llegando a los últimos días del Congreso de Minneapolis de 1888, que se realizó este Congreso en Minneapolis del 17 de octubre al 4 de noviembre, donde estuvieron 96 representantes delegados de todo el mundo, de el pueblo adventista organizado de ese entonces, donde hemos analizado, hemos visto, hemos estudiado y hemos aprendido cómo es que la hermana Ellen White estaba presentando el mismo mensaje de justificación por la fe. Y como hemos dicho, una vez terminado todo lo que la hermana White tuvo su participación, vamos a ingresar a comprobar si era el mismo mensaje que el pastor Jones y Waggoner estaban predicando. Primero hemos estudiado en la Biblia y luego en los libros del Espíritu de Profecía, y ahora tercero estamos estudiando cómo en el mismo Congreso la hermana Ellen White presentó este mensaje que fue rechazado. Como hemos visto el día de ayer, el rechazo fue total, el rechazo fue general. Por eso nosotros ahora tenemos esa oportunidad de poder participar de ese mensaje. Si ese mensaje hubiera sido aceptado, aunque sea por un pequeño grupo, a nosotros no nos hubiera llegado ya ese mensaje, porque ese pequeño grupo ya hubiera dado el fuerte pregón, porque Dios dice, no depende de cantidad. Dios con pocos o muchos, Él puede hacer su obra. En el diluvio solamente se salvaron 8 personas. Y nos dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Gedeón con 300 valientes y fieles soldados de Cristo venció al enemigo, a un enemigo numeroso. Así Dios hoy en día quiere vencer el pecado, vencer al enemigo, vencer a los poderes de este mundo. No sabemos cuántos han de decidirse en este tiempo, ya que en 1888 no hubo esos pocos o muchos que se hayan decidido a aceptar ese mensaje. Pero ahora también la historia nos dice que se va a repetir. Y bueno, vamos a ahora llegar al último día del Congreso, el día 3 y el 4 que terminó de noviembre el Congreso. ¿Cuáles fueron los últimos mensajes, las últimas amonestaciones? Hasta aquí hemos determinado que definitivamente ese mensaje fue rechazado. Ni siquiera el pueblo, los miembros del pueblo aceptaron, porque ellos siguieron, dice, el ejemplo de sus dirigentes. Ahora, ¿cuáles fueron los últimos apelos que la hermana White hizo? Y esos apelos, esas súplicas,
esas amonestaciones también valen para nosotros, porque fueron escritos, dice, para nuestra enseñanza. Debemos estar agradecidos a Dios entonces porque nos da ese privilegio, esa oportunidad de poder seguir estudiando este mensaje. Y entre las muchas cosas que vamos a ver en esta oportunidad, es que el pueblo adventista, comenzando desde sus dirigentes, todos decían que ellos predicaban el mensaje de justificación, que ellos aceptaban a Cristo, que ellos aceptaban la salvación por fe y gracia. Por eso no necesitaban de otro mensaje. Entonces la hermana White les dijo lo siguiente: si ustedes conocen el mensaje, entienden el mensaje, tienen el mensaje, entonces, ¿qué hacen ustedes allí en sus casas, en sus trabajos, en sus iglesias? ¿Qué hacen? Si ustedes tienen la luz, dice, es tiempo de que iluminen el mundo. Ya es hora, dice, que ese mensaje que ustedes tienen sea como fuego en el rastrojo. Y si ustedes tienen la luz de Dios tiene poder. Entonces, de una vez les dijo, ustedes prediquen, salgan al mundo a dar ese mensaje. ¿Qué esperan?, les dijo. Pero nadie salió hasta el día de hoy. Solamente el pueblo adventista se quedó haciendo campaña por algunos líderes. Son campañas sin poder, que nunca han transformado vidas. Es cierto que han hecho un cierto cambio de traer personas del mundo a la iglesia, por lo menos para guardar el sábado y para obedecer algunas leyes. Pero el plan del Evangelio, el plan de salvación, el plan de la justificación por la fe, no es eso. Es una total transformación. El apóstol Pablo utiliza en Romanos 12 la palabra transformación. Se refiere a la transformación de la oruga, del gusano. Ese animalito, la oruga, el gusano, sufre pues un proceso de transformación. Y cuando se transforma, ya no es gusano, ya no es oruga, sino es una mariposa que vuela. Ya no se arrastra por el suelo, sino ahora vuela. A eso apunta esa palabra transformación. El cristiano, cuando acepta a Cristo por el poder del Evangelio, porque Romanos 1, 14 al 16 dice, el Evangelio es poder de Dios para el que cree, y para el que no cree, no es poder, es un fracaso. Entonces, si el Evangelio, si Cristo nuestra justicia, es poder de Dios en el creyente, entonces lo va a transformar en cristiano, en hijo de Dios, que va a tener la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, va a vivir la vida de Cristo. Cristo toda su vida fue una vida de iluminar el mundo, una vida de trabajar, si es posible, día y noche para poder llevar ese evangelio de las buenas nuevas a los que estaban de hambre. Esa vida es el que va a comenzar, dice, en el creyente, si es que uno acepta a Cristo, si es que uno acepta esa luz de la justificación por la fe, que no era una luz nueva, sino era la luz más antigua, que estaba escondido, que estaba, dice, en los escombros, ocultado en los escombros del error, de las tradiciones de los hombres y de la comprensión humana. Eso es lo que la hermana Joel les dijo. Si ustedes tienen la luz, si ustedes conocen el mensaje, ¿pero qué esperan? ¿Por qué no salen a llevar ese mensaje al mundo? ¿No podían salir hasta el día de hoy los adventistas? No interesa qué nombre tengan los adventistas o cuántas organizaciones existan o grupos, pero hasta aquí ningún grupo, ninguna organización adventista ha salido al mundo porque no tiene poder.
Pero Dios nos está llamando. Dios está llamando a todos esos adventistas que no tienen poder, a todos esos adventistas que están en sus casas, que están en Internet, en Zoom, en los diferentes medios de comunicación, que están en sus iglesias. Dios les llama a recibir hoy la luz, a recibir a Cristo que es poder. Y con esa luz, que es una vida de luz, sin tinieblas, sin pecado, sin injusticia, sino una luz con justicia, una luz con santidad, una luz con el carácter de Cristo, dice. Ahora sí, esa luz los llevará a iluminar. No se trata de esforzarse, no se trata de imponerse, no se trata de que alguien nos imponga y nos diga, hermano, tienes que salir a predicar, no, sino del corazón tiene que nacer. Pero para que nazca del corazón, tiene que uno entregar su vida a Cristo. Su corazón tiene que ser quebrantado, dice. Dios dice, yo habito con el humilde y el quebrantado de corazón. ¿A qué se refiere? Que el ser humano tiene que reconocer que su vida no vale, está quebrantado que dice roto, rompido, está hecho pedazos, no sirve para nada, que ya no sirve para poder ser cristiano, no sirve para poder trabajar en el mundo, no sirve para estudiar en el mundo, no sirve para nada. Ahora sí, Dios, ¿qué hace? Dios dice que lo sepulta, como no sirve, ya está como muerto, lo sepulta en las aguas del bautismo y resucita, nace a vida nueva. Porque Dios es creador, pero nace engendrado por el Espíritu Santo. Ahora nace como justo, como santo, como bueno. Ustedes lo pueden comprobar eso en Romanos, hemos leído muchas veces, Romanos capítulo 11, el verso 16 al 24. Allí Pablo nos habla del injerto. Si la rama que es, dice silvestre, si el ser humano, dice pecador, el ser humano con un carácter humano, con un carácter malo. El libro de Apocalipsis dice con un carácter de la bestia, con imagen de la bestia. Pablo también dice el hombre animal. Ese hombre animal, ese hombre natural, ese hombre carnal, ese hombre pecaminoso, ese hombre con carácter de ira, debe ser injertado, dice, si es que acepta a Cristo, injertado, dice, en la raíz santa que es Cristo, en el tronco santo que es Cristo. Y una vez injertado, unido a Cristo, ahora esa rama será santo, dice, santa. Un santo varón de Dios, una santa hija de Dios. Ese cristiano santo ahora tiene que vivir, dice, dependiendo de Cristo, conectado, siempre injertado a Cristo, alimentarse con la raíz santa para mantenerse santo, para crecer en santidad hasta producir los frutos de santidad. Ahora sí, está unido con la luz, se ha conectado a la fuente de la luz, ahora va a iluminar el mundo, porque la fuente de energía es Cristo. No está diciendo, prediquen con capacidad humana, prediquen con preparación humana, prediquen con sabiduría humana, prediquen con los estudios superiores de teología que han tenido, o cualquier carrera que hayan tenido. No sirve eso para predicar el Evangelio. Esa educación del mundo tiene que desecharse y tiene que desaprenderse. Así como Moisés tuvo que desaprender la educación de Egipto 40 años en el desierto, así Dios quiere llevar a los profesionales, a los sabios de este mundo al campo, para que puedan desaprender esa educación terrenal, carnal, diabólica, dice. Esa educación que no soluciona los problemas de este mundo, los problemas de la vida. Y nosotros hemos visto con nuestros ojos, hemos escuchado con nuestros oídos, que en la pandemia del año 2020, que cuando los poderes de este mundo, los gobiernos han impuesto leyes de restricción, de quitar la libertad, privar la libertad,
nadie ha podido enfrentar, ni los profesionales, ni los poderosos, ni con dinero, sin dinero, ni los que viven en la ciudad no han podido enfrentar. Entonces, eso es reconocer la real condición del ser humano. Ahora sí, el que tiene la luz, no hay nada que impida que la luz brille. Es como cuando el sol sale, el sol comienza a brillar. Nada puede impedir que el sol llegue a toda la tierra. No se puede tapar el sol con un dedo, con nada se puede tapar. Así será el creyente que aceptó y fue conectado, injertado a Cristo. Será una luz poderosa. Y pregunto, los adventistas que dicen que están predicando ese mensaje, han aceptado ese mensaje, y hoy por hoy no quieren estudiar. Yo ya sé, dice, ¿para qué voy a seguir estudiando? Entonces haríamos la misma pregunta que la hermana Juárez hizo la pregunta. Y si ustedes han entendido ya este mensaje, ustedes tienen este mensaje, tienen la luz, tienen la justicia, tienen la vida espiritual, ¿qué esperan? El mundo espera. Aún nosotros esperamos que nos haga llegar ese mensaje. Todos esperan, los enfermos esperan. Porque ese evangelio aún será predicado, dice, en tiempos difíciles. Lo que la iglesia no ha podido predicar, ha descuidado su deber de predicar en tiempo de paz, dice, ahora tendrá que predicarlo en tiempos prohibitivos, en tiempos difíciles. Por eso nos preguntamos, en la pandemia, en la restricción de la libertad, de la cuarentena del año 2020, ¿por qué nosotros, todos los adventistas, teólogos, pastores, misioneros, evangelistas, predicadores, laicos, quien quiera, como quiera que se llame, ¿por qué no hemos salido a predicar? Si los discípulos que tenían a Cristo, que tenían el carácter de Cristo, que tenían la luz, ellos no tenían temor, porque el que tiene amor no tiene temor, dice. En 1 Juan capítulo 4, el verso 14 al 18 podemos leer allí. Si uno tiene el amor de Dios en el corazón, el amor es Cristo. Si tiene la verdad en el corazón, la verdad es Cristo. La verdad, dice, nos liberará de los poderes de este mundo también, así como del pecado, de toda clase de males. Entonces, ¿por qué no hemos salido a visitar a los enfermos? ¿Por qué no hemos salido a predicar de casa en casa o en las plazas? Alguien me dirá, es que era prohibido. Pero para la luz no hay prohibición. Para los que tienen el poder de Dios no hay prohibición. Los discípulos, cuanto más prohibido era, más predicaban. Cuanto más le llevaban a la cárcel, si tenían a Cristo, ese poder del Todopoderoso que es dueño de todo, los liberaba. Y las autoridades le prohibían, le castigaban, le decían, por favor, ya no vuelvan a predicar en la plaza, en la ciudad. Váyanse a su casa. Pero ellos no iban a su casa, directo a la plaza, a la ciudad se iban a predicar. Así trastornaron con el evangelio de las buenas noticias de que hay poder en la vida, en la muerte, en la resurrección y en la intercesión de Cristo. Con esa buena noticia fueron a todo el mundo y todos los sinceros, todos los que realmente deseaban la salvación del pecado, aceptaron. El evangelio llegó a los palacios, dice, de Nerón en Roma, y aún muchos del palacio de Nerón se convirtieron al evangelio, fueron cristianos. Esa es la luz del cual hemos estudiado de acuerdo a cómo la Biblia y la hermana Ellen White estaba presentando. Ahora sigamos los 2 últimos días del Congreso. ¿Qué dijo la hermana White? Materiales de Elena White, página 350. Dice así, tomo 1. Les pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret
que se presenten y brillen, porque ha llegado vuestra luz. No queremos que el trabajo se limite. Como vean hombres y mujeres que tienen alguna habilidad, anímenlos. Dios no quiere que novatos hagan su obra. No quiere que su trabajo sea paralizado. Él quiere que usted se coloque donde pueda tener un conocimiento de la verdad como es en Jesús. Así que la hermana Juárez les dio dos alternativas a todos los delegados que representaban a todo lo del adventismo de todo el mundo. En ese tiempo no habían cientos, miles de iglesias, grupos adventistas, no habían, solo había uno, único, la iglesia adventista organizada, único, nada más. A los delegados les dijo, ustedes ahora tienen que ir a brillar. Tienen que brillar. Pero Dios no quiere que novatos brillen sin preparación. Acepten a Cristo porque Cristo preparará la preparación. Y nadie debe, dijo, paralizar, estorbar al que quiere predicar. Que salga a predicar. De iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, hasta llegar a los confines de la tierra. Nadie debe paralizarlo, dijo. Pero si ustedes no tienen la luz, ahora es el momento, dijo. Ahora es la última oportunidad para recibir la luz. La luz ha llegado, les dijo. Pero todos dieron, dice, oído sordo. Todos, dice, fueron incrédulos, no creyeron a la hermana Juárez. Sigue diciendo, ahora ustedes han tenido luz aquí. ¿Y qué van a hacer al respecto? Ir a casa y sentarse y van a trabajar para construirse unos a otros en la fe más santa. Dios conceda que puedan trabajar hasta este punto. Oh, cómo he esperado para ver la obra como la veo. Cómo he anhelado ver la oleada siendo derramada sobre el pueblo. Y sé que puede ser, porque Dios nos dio todo el cielo en un solo regalo. Y cada uno de nosotros puede aceptar la luz, cada rayo de ella, y entonces podremos ser luz, ser la luz del mundo. Una ciudad que se encuentra en una colina no se puede ocultar. El que recibe la luz no puede ocultarlo, ni nadie puede ocultarlo ni impedirlo. Si hoy nosotros no brillamos es porque no tenemos luz. Porque el que tiene luz, luz, ¿qué significa? Luz significa todo. Y en ese todo encontramos una parte, un aspecto. Un aspecto es de la luz es lo contrario de tinieblas. Tinieblas es injusticia, es pecado. Tinieblas es vivir una vida desesperada, una vida infeliz, una vida vacía, una vida llena de problemas de este mundo. Porque el estudiante en los estudios tiene problemas, el trabajador en los trabajos tiene problemas, el empresario tiene problemas, el empleado estatal tiene problemas. Todo está lleno de problemas. Entonces, eso significa tinieblas. Si el ser humano cristiano supuesto, cristiano profeso, cristiano aparente, tiene esos problemas, tiene males también de salud, está enfermo, tiene males mentales, está desesperado, miedoso, miedolento como en la pandemia, entonces no tenemos luz, somos tinieblas. Y si vivimos desobedeciendo, descuidando deberes cristianos, no somos obedientes, estamos en tinieblas. Pecado es tinieblas. ¿Y qué es luz? Luz es lo contrario. Luz es justicia. Luz es sabiduría. Luz es conocimiento. Por eso Proverbios 4:18 dice, la luz de los justos es como la luz de la aurora. La luz
es salud, es paz, es gozo, es felicidad. El que está en luz no necesita nada. El que está en luz no necesita otra luz. Así es. Y luz quiere decir vivir una vida sin pecar. Porque el pecado trae tristeza, dolor, muerte, angustia, pesares. Pero tener luz es vivir una vida de justicia, una vida de santidad, una vida sin pecar. Porque está conectado a la fuente de la luz, por eso no puede pecar. Pero si el ser humano hace su voluntad y vive para el mundo, estudia para el mundo, trabaja para el mundo, ya se cortó de la fuente de la luz, ahora sigue en tinieblas también. Así que ese es un aspecto de la luz. Y el otro aspecto final de la luz, apenas mencionemos tanto el comienzo y el final dice que esa luz que es vivir en santidad, tener el carácter de Cristo, tener la imagen de Cristo, ser obediente, esa vida, dice, será conocida en todo el mundo. Y el mundo se beneficiará con la vida de esos creyentes que tienen el carácter de Cristo y el poder de Cristo. Porque estos creyentes, dice, enseñarán cómo solucionar la enfermedad del pecado, de la lepra, cómo liberarse del amor egoísta, del corazón corrompido, por donde Satanás a uno lo maneja. Cuando ese corazón humano sea quebrantado, liberado del egoísmo, Satanás no podrá utilizarlo al ser humano quebrantado, porque su corazón está roto. Algo roto ya no sirve, nadie puede utilizarlo. Ni Dios puede utilizarlo, ni Satanás puede utilizarlo. Pero Dios es creador, Dios es sabio, Dios es poderoso para utilizar a ese ser humano que ya no sirve, es miserable, dice como Pablo. Pablo dice, miserable hombre de mí. Como Dios es creador, crea un nuevo hombre, un hombre espiritual, nacido del Espíritu, dice, lo que es carne, carne es, le dijo Dios a Nicodemo. Ahora sí, con ese carácter de Cristo, saldrá al mundo impulsado por el amor y guiado por el Espíritu Santo y los ángeles, y hará el mismo trabajo que Jesús hizo. Los enfermos sanarán. Y todos los que sanen también se convertirán, aceptarán a Cristo y serán transformados. Esa es la obra maravillosa que el mundo espera, y los poderes del mundo no tendrán poder sobre ellos. Las enfermedades del mundo no los podrán tocar, ni los desastres naturales no podrán hacer nada con ellos. Porque dice, ni las muchas aguas te anegarán, dice. Si el mal viniere como río, dice, Jehová levantará bandera. Para ellos es la promesa del poder de Dios. Esa es la última fase de la luz. Y la hermana Joel les estaba diciendo eso. Si ustedes dicen que ya conocen este mensaje, predican la justificación, ¿por qué esperan? ¿Por qué ahora se van a su casa a sentarse, a su iglesia, y seguir siendo esclavos del mundo, trabajando para el mundo? ¿Por qué? Dice. Ya es tiempo, dice. Y si no tienen la luz, ahora es el momento de apropiarse, recibir la luz, les dijo. Todavía quedan por lo menos 1 día, 2 días de gracia, les dijo. Porque cuando termine el Congreso, será demasiado tarde, les dijo, para los que estuvieron presentes en el Congreso. Pero habrá algo de esperanza, dijo, para los que no están en el Congreso. Eso es lo que en esta noche vamos a aprender. La página 350 de Materiales de Elena White, de 1888. Dice, ningún hombre debe salir a enseñar la verdad a menos que haya tenido entrenamiento y sepa usar la habilidad y las capacidades que Dios le ha dado. Usted no pensaría en tal cosa como ir donde un hombre que nunca trabajó en la carpintería y pedirle que le levante un buen edificio. Y así es en la obra de Dios.
Dios quiere que aprendas y los ángeles tendrán razón para impresionar tu mente. Y si vas a las Escrituras como lo hizo Daniel y sus compañeros, entenderás todo lo que Dios desea que entiendas. Porque el profeta Daniel, en Daniel capítulo 12 dice, los entendidos entenderán. Dice, aprenderás a trabajar y aprenderás a enseñar, dice, a otros, como Dios ordenó a Timoteo tomar las cosas que él le había dado y comprometerlas a los hombres fieles que serían capaces de enseñar a otros también. Y sus corazones arderían con ella y ellos querrán decírselo a otros. Así es, el que recibió la preparación, la enseñanza del maestro de los maestros. Aquí no está hablando de la preparación en seminarios, en universidades teológicas, en centros de capacitación, no. Aquí está hablando de que Cristo, el maestro de los maestros, debe ser aceptado en la vida, en el corazón, en la mente, para que el maestro de los maestros lo capacite, lo prepare. Una vez preparado, dice, no querrá permanecer callado, dice. Su afán, su deseo será día y noche decir, hablar a otros, dar la noticia de que hay poder en Cristo para tener una vida poderosa, una vida espiritual, una vida diferente, que los poderes de este mundo ni los males de este mundo no podrán tocarlo. Por eso Salmos 91 dice, caerán a tu lado 1000, 10,000, a ti no te caerá. Pero el cristianismo profeso que dice, dice, a nosotros no nos va a tocar, pero ni siquiera conoce a Cristo, ni siquiera ha aceptado a Cristo, ni siquiera ha estudiado este mensaje, ni siquiera no quiere seguir estudiando, es autosuficiente, orgulloso, vanaglorioso. Ellos dicen, el día de angustia serán presa, y en ese tiempo, dice, querrán, dice, despedazar a sus líderes, a sus pastores que les han dicho que no necesitan escuchar a esos fanáticos, que ellos sí conocen el mensaje, están en el grupo correcto, en la iglesia correcto, que ellos conocen la luz de la justificación por la fe. Pero buscarán a sus pastores, a sus líderes, a sus teólogos, y no los encontrarán para despedazarlos, dice, porque será demasiado tarde, porque la puerta de gracia está cerrado. Hoy es el tiempo de gracia, hoy es el día de salvación, hoy es el día de estudiar, aunque sea día y noche sin dormir, hasta apropiarse de este mensaje de Cristo, y tu vida, mi vida, cambiará. Si tú aceptas, yo acepto, seremos felices, tendremos paz, tendremos gozo, tendremos amor, tendremos temperancia, seremos temperantes, practicaremos la reforma procesal a perfección, porque el Espíritu de Dios nos impulsará a ello, no porque alguien nos enseñó, porque hoy en día los hombres enseñan un vegetarianismo humano, un vegetarianismo oriental, que el diablo ha inventado un vegetarianismo en el mundo porque sabe que los cristianos iban a ser vegetarianos y nos hemos hecho tentar con eso. Y por eso el que practica ese vegetarianismo, esa reforma por salud, a su manera terminará enfermo, débil. Pero el cristiano verdadero más bien se sanará. Esa es la preparación que necesita. Por eso la hermana Joy claramente dijo en el Congreso, en el día 3, ningún hombre debe salir a enseñar a menos que sea convertido, a menos que Dios le haya preparado. Porque el mundo dice que no lo va a escuchar. Y el mundo le va a prohibir. Es como a un carpintero, o es como un maestro arquitecto albañil.
Si uno no es un maestro, arquitecto, albañil, no es maestro entendido, que haya estudiado la teoría y en la práctica conoce todo a perfección, nadie le va a contratar a construir un edificio de 10 pisos, o de 20 o de 50, porque no es maestro, no ha estudiado, no tiene práctica. Si va a construir se caerá, entonces nadie le cree, nadie le contrata. Así es, el que predica la teoría del Evangelio, el que predica la letra del Evangelio, como dice Pablo, la letra mata. Por eso hoy en día a los que predican la teoría nadie le hace caso, nadie le cree y nadie le llama, le contrata. Pero el verdadero cristiano que vive la vida de Cristo será buscado, contratado, llamado. Todos le creerán, porque con el poder de Dios solucionará todos los problemas del pecador. Si es que el pecador está dispuesto, lógico, no es a la fuerza. No con fuerza, dijo el Señor, sino con mi espíritu. O es como el carpintero, dice. Si uno no es carpintero, a uno que nunca ha trabajado en carpintería, nunca ha estudiado la ciencia de la carpintería, nadie lo va a contratar y decirme, fabríqueme un mueble. Y si alguien le pide, dirá pues, no sé la teoría ni la práctica, busca a un experto. Así es el Evangelio. Entonces la razón es sencilla, el Evangelio es sencillo, fácil de entender. Cada uno de los hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, pregúntense, ¿por qué no podemos predicar con poder el Evangelio? ¿Por qué no nos llaman? ¿Por qué no nos invitan? ¿Por qué no nos dan ese trabajo de sanar a los enfermos, de enseñar el Evangelio de la conversión? Porque realmente nosotros no lo somos. No somos discípulos del Maestro de los Maestros. Cristo no nos ha entrenado, Cristo no vive en nosotros, no nos ha dado su Espíritu. En el desierto para construir el santuario, recuerdan los hermanos, Dios a 2 familias le dio sabiduría para manejar los materiales preciados de oro, plata, perlas preciosas y de otros materiales. A 2 familias le dio sabiduría y ellos manejaron esos materiales sin haber estudiado, sin haber sabido nada. Así también, sin saber dar fuerte pregón, sin saber dar conferencias, congresos, sin saber atender enfermos, sanar enfermos, sin saber enseñar la conversión, el nuevo nacimiento, ese Cristo nos puede dar su Espíritu y nos puede enseñar. Así que nadie se atreva, dice, a enseñar la verdad sin tener a Cristo en su corazón, porque su obra no va a producir frutos de santidad. Podrá llenar iglesias, estadios, pero la vida de los creyentes no va a cambiar. En la página 151 de Materiales de Elena White dice, ahora, dice, nuestra reunión está llegando a su fin, dice la hermana White, y no se ha hecho ninguna confesión, no ha habido un único quebrantamiento para dejar entrar al Espíritu de Dios. Otra verdad trascendental, otra verdad innegable, no necesita explicar. Cuando ya estaba llegando a su fin el congreso, la hermana White dijo, todos los que han venido rechazando, dice, nadie ha reconocido después de escuchar durante, si no me equivoco, 19 días en escuchar este mensaje, dice, nadie reconoce su condición, nadie confiesa. Tampoco, dice, no ha habido un único quebrantamiento para dejar entrar al Espíritu de Dios. Nadie tampoco, ni uno, dice, en este congreso ha dado lugar al quebrantamiento de su corazón para recibir que el Espíritu Santo entre, que Cristo entre a su corazón y pueda tener la luz y pueda tener el carácter de Cristo y pueda experimentar la verdadera conversión. Ni uno hay, dijo la hermana White.
a excepción de Elena White y el pastor Jones y Waggoner. Entonces, ¿dónde está escrito lo que dicen que algunos aceptaron, un grupo aceptó, dice, otros quedaron, dice, neutral, y otros rechazaron? Eso no hay en los registros que la hermana White registró, porque ella estuvo por eso Dios le dijo que no se retire del Congreso. Como hemos visto, una semana antes, creo, la hermana White quería retirarse del Congreso ya, porque no reinaba el Espíritu de Dios. El espíritu de Satanás, del farisaísmo, estaba leudando todo el Congreso. Eso es lo que estaba pasando ya el último día del Congreso. Sigue diciendo, yo estaba diciendo cuál era el propósito de nuestra reunión aquí, juntos a nuestros hermanos ministros, delegados para que hagan acto de presencia. ¿Por qué han venido, dice, a sentarse aquí, en otras palabras, dice? Si es que están aquí solo para evitar que el Espíritu de Dios llegue a las personas, esperábamos que hubiera un retorno del Señor aquí. Tal vez ustedes han sentido que tienen todo lo que desean. He estado despierta desde las 2 de la mañana. He estado orando, pero no puedo ver la obra avanzando tal como lo quería. Así que si ustedes han venido aquí, están sentados aquí, para evitar que el Espíritu Santo de Dios llegue a vosotros y al pueblo y al mundo, entonces les dijo, están en vano aquí. Como alguien dijo, en vano han asistido al Congreso a calentar los asientos. No se han beneficiado. Y la hermana Juárez dice, yo esperaba que Cristo retorne por segunda vez en este tiempo, dijo. Pero el problema es que no estamos avanzando, dijo. Aquí hay un escrito que nos lleva al 19 de octubre. El 19 de octubre de 1888, la hermana Juárez advirtió a los delegados al Congreso en Minneapolis, que les dijo, no deis crédito a cualquier cosa simplemente porque otros dicen que es la verdad. Tomad vuestra Biblia y examinadla por vosotros mismas. Así que el pueblo adventista, los delegados, no tienen excusa. Porque la hermana Juárez les dijo, no crean a ningún hombre. No crean en Urias Smith, en Jorge Butler, en Morrison. Y hay muchos otros líderes que el día de ayer hemos mencionado. Sino ustedes mismos, dijo, agarren sus Biblias, comiencen a estudiar nuevamente. Si es así como aquí los mensajeros están predicando, Jones y Waggoner, o si es así como yo les he predicado, comprueben, les dijo. Ahora vamos a leer otra declaración. Otra declaración que quedó registrada en 1888. Dice, nunca me sentí más alarmada como en la situación actual. Quiero decir a mis hermanos míos que no es correcto atarse a las ideas de un hombre. No es bueno seguir a un hombre, dijo. ¿De quién se refería? Os digo en el temor de Dios, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. Isaías 2:22. ¿Cómo podéis vosotros escuchar todo lo que yo he estado diciendo toda esta semana y no saber por vosotros mismos cuál es la verdad? Vengamos delante de Dios como seres razonables para conocer por vosotros mismos cuál es la verdad. Pero si queréis tomar la posición de que solo un hombre puede explicar la verdad,
quiero decir que eso no está de acuerdo con lo que Dios quiere. ¿Quién era a ese hombre que ellos confiaban y esperaban? Porque en el Congreso dijeron, no podemos permitir que siga presentándose este mensaje de justificación por la fe. Tiene que venir, dijo, tiene que estar presente, dijeron Jorge Butler. Pero la hermana White les dijo claramente, pero si queréis tomar la posición de que solo un hombre puede explicar la verdad, quiero decir que eso no está de acuerdo con lo que Dios quiere. Ahora bien, quiero que reine armonía, les dijo. La verdad es una unidad. O sea, les dijo que no debía haber desarmonía, desunión, críticas, maltratos. Porque donde hay verdad, hay armonía, les dijo. En otras palabras, les estaba diciendo que no tenían la verdad en ese Congreso, en sus corazones, en sus vidas. La verdad se estaba predicando, pero no querían aceptar la verdad. La verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. La verdad es una unidad, les dijo. Pero si nos atamos a un hombre, no estamos tomando la posición que Dios quiere que la tomemos. Si los ministros no quieren recibir la luz, yo quiero dar al pueblo la oportunidad de recibirla. Tal vez ellos la reciban. Ese fue el último mensaje que la hermana White dio en el último día del Congreso. Si los ministros, dice, delegados, no quieren recibir la luz, yo quiero dar al pueblo la oportunidad de recibirla. Tal vez ellos la reciban. Ella estaba dispuesta a salir de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, a comunicar esta luz al pueblo adventista, a los miembros en todo el mundo. Estaba dispuesto, dando su vida toda, como Jesús dio su vida. Dios no me ha levantado para que yo recorriera las llanuras a fin de hablaros, en tanto que vosotros os sentís aquí para poner en tela de juicio su mensaje y dudar si la hermana White es la misma que era en años pasados, porque entonces reconocíais que la señora White estaba en la verdad. Pero de alguna forma esto ha cambiado y la hermana White es diferente. Ella les dijo que yo he recorrido, dice, llanuras, he viajado largo, dice, para llegar a este Congreso, para poder sostener, presentarles la verdad, para apoyar la verdad, la luz. Pero ustedes ahora no creen, dijo. Ustedes han dicho que la hermana Juan ha cambiado, ya no está en la verdad, ya no predica la verdad, se ha hecho engañar con guiones y vagones. Eso es lo que ustedes han comentado, han hablado, dice, contra mí. Por eso ustedes no han creído nada de lo que les he enseñado, dijo en el Congreso. Entonces, la única opción, dice, es dar oportunidad al pueblo. Ese era el objetivo, y por eso ahora vamos a tener que estudiar qué pasó después del Congreso, cómo la hermana White llevó ese mensaje al pueblo y cómo los dirigentes, la Iglesia Adventista, prácticamente cerró el camino, cerraron las puertas y estorbaron esa obra. Por eso hasta hoy no nos ha llegado ese mensaje. Por eso ahora estamos ocupados, afanados, deseosos de conocer ese mensaje, para ver si lo aceptamos o no lo aceptamos también nosotros. Si lo aceptamos, seremos bienaventurados, felices, y podremos enfrentar la persecución, la crisis, las pandemias y todos los males que vengan sobre este mundo. El día 3 de noviembre, el último sábado de la conferencia de Minneapolis, ella apeló una vez más. Debemos estar preparados para investigar las Escrituras con mentes desarmadas, con mentes
limpias, desechando, dice, la educación anterior, la educación religiosa anterior, porque dice que mal han sido enseñados acerca de la ley y la ley. Ahora necesitaban a Cristo. Con reverencia e imparcialidad, conviene orar sobre cuestiones de divergencia en puntos de vista de la Escritura. Y el último día, el día 4 de noviembre, recién terminado el Congreso, le confió la siguiente información a su nuera Mari. La hermana Juárez escribió una carta a su nuera Mari acerca del informe del Congreso. ¿Cuál fue ya el resumen, la apreciación de Elena Juárez de todo el Congreso? Porque el 4 de noviembre terminó el Congreso. Dice así: la mente de un hombre enfermo ha tenido un poder controlador sobre la Junta de la Asociación General, y los pastores han sido la sombra y el eco del pastor Jorge Butler, que durante demasiado tiempo, como para ser saludable y para el bien de la causa, la envidia, los celos, las malas conjeturas han estado trabajando como levadura hasta que todo el montón parece estar leudado. Otra vez tenemos de otra manera expresado el rechazo. La levadura, dice, del rechazo, del farisaísmo, dice, leudó, dice, hasta que todo el montón parece estar leudado. No quedó nadie. Más pudo, dice, influenciar y manejar, dice, la mente de un hombre enfermo, Jorge Butler, que no estaba presente, pero manejaba, dice, el Congreso por cartas, telegramas, por terceras personas. El pastor Butler, pensamos que ha estado en el cargo 3 años de más, y ahora toda humildad lo ha abandonado. Piensa que su cargo le confiere tal poder que su voz es infalible. Sacar esto de la cabeza de los hermanos ha sido un asunto difícil, dice, para mí. Así escribió a una adventista que era la nuera de Ellen White. Y sigue diciendo: hombres escogidos por Dios para una tarea especial han estado en peligro porque la gente ha mirado a los hombres en lugar de mirar a Dios. Cuando el pastor Jorge Butler era presidente de la Asociación General, los ministros colocaron al pastor Jorge Butler y al pastor Urias Smith y a algunos otros en el lugar donde solo Dios puede estar. Los hermanos cometieron grandes errores y el Señor envió mensajes de verdad para corregir estos errores y para conducirlos por sendas seguras. Así que Dios envió a Jones y Waggoner, a estos pastores jóvenes, para corregir todos los males que ocasionaron los dirigentes, los líderes. Porque los líderes, los dirigentes, se colocaron, dice, en lugar de Dios, para que el pueblo confíe en sus dirigentes. El mismo problema fue el problema de los judíos. Los judíos, el pueblo judío se perdió en la primera venida de Cristo porque confiaron en sus dirigentes, en el Sanedrín. Pero cuando vino la crisis, la destrucción en el año 70, los dirigentes no pudieron salvarlos. El Sanedrín no pudo salvar. Millones de judíos murieron en Jerusalén. Así también, dice, pasó con el adventismo. El adventismo, por confiar en sus dirigentes, se perdió. Y ahora Dios tiene misericordia y está llamando a esos adventistas ya a la nueva generación. Pero la nueva generación es responsable de los males que cometieron sus antecesores, porque todo se hereda. Pero Dios quiere que la nueva generación, dice, acepte este mensaje. Y Dios quiere hacer llegar a escuchar este mensaje.
Dios es poderoso, es sabio, para Él es fácil. Si es que hay agentes humanos, elementos humanos para que sean utilizados por Dios y lleven este mensaje de justificación por la fe. Pero a pesar de los reproches, dice, que han sido dados al pueblo adventista, todavía hacen de los hombres su confianza y exaltan y glorifican al agente humano, y este grave error se repite una y otra vez. Ese error se repitió una y otra vez, se va a seguir repitiendo. Hoy en día también debe repetirse el mismo error. La mayoría de los cristianos, de los adventistas también, adventistas, no adventistas, confían en sus dirigentes. No confían en la Biblia, no estudian la Biblia, no piden a Dios sabiduría. El ser humano, supuesto cristiano o profeso cristiano o aparente cristiano, más está afanado en estudiar en las carreras, en las ciencias de este mundo. Más está ocupado en trabajar para el mundo, para las organizaciones, para el Estado. Más está ocupado en desarrollar sus negocios, sus empresas. No hay tiempo para estudiar. Confían en sus dirigentes de la salvación y confían su salud en médicos. Ese es el gran problema que ha sido y que es y será siempre. El Congreso, dice, está llegando a su fin y no se ha hecho ninguna confesión, hemos leído. ¿Qué sentido, dice, entonces tiene el reunirnos aquí, dicen los ministros, si están solo aquí para rechazar al Espíritu Santo? Así es. Así que entonces, así el Congreso de 1888 estaba llegando a su fin. Y dice, para terminar, vamos a leer en la página 182-183 de Materiales de Elena White. Nuestra reunión, dice, se ha terminado. El sábado pasado di mi último discurso, dice la hermana White. Por primera vez parece haber un considerable sentimiento en la congregación. Y los llamé delante para que oráramos, aun cuando la iglesia estaba llena. Varios vinieron adelante, y el Señor me dio el espíritu de súplica, y su bendición vino sobre mí. Esta ha sido una reunión muy laboriosa. Yo no fui a la reunión esta mañana porque Wille y yo tuvimos que observar en cada lugar para ver si no habían movimientos, resoluciones aprobadas, lo cual se comprobaría que serían perjudiciales para la obra futura. He hablado cerca de 20 veces con gran libertad y creemos que esta reunión resultará en un gran bien. No conocemos el futuro, dijo la hermana White. Era incierto el futuro, pero muchos dicen que no. La promesa de Dios es para el pueblo adventista. Dios estará con el pueblo adventista organizado hasta el fin, dice. Pero no entendieron esa declaración que está en Juez de los Testimonios, tomo 3, en la última página. Pero dice allí, Dios, dice, guiará al pueblo adventista, dice, estará con él hasta el fin. A menos que no olviden, dice, cómo Dios los ha traído desde el principio. O sea, a menos que no olviden esa luz de la justificación por la fe. Esa era la condición. Pero como ahora rechazaron, la hermana Juárez dice, no conocemos el futuro. Pero sentimos que Jesús está al timón y que nosotros no debemos naufragar. Seguiremos adelante, dijo. Mi coraje y fe han sido buenos y no me han fallado, dice, a pesar de que hemos tenido la más duro y la más incomprensible lucha que jamás hayamos experimentado como pueblo. Así escribió la hermana Juárez cuando terminó el Congreso.
Pero ella dijo, el último sermón, el día he dado, dice, mi último sermón. Ha sido, dice, muy bendecido. Hubieron muchos, dice, que parecieron aceptar, dice, ese mensaje. He trabajado, dice, mucho en el Congreso para que ese mensaje llegue, pero no ha sido posible, dice. Y ahora escribe que el hermano Olsen será el presidente nuevo de la Conferencia General. El hermano Dan Jones de Kansas lo ayudará, dice, como vicepresidente. El hermano Haskell servirá hasta que el hermano Olsen llegue de Europa. Yo no sé lo que el futuro pueda revelar, dice, repite nuevamente, pero tendremos que permanecer 4 semanas en Battle Creek y dar un testimonio que salga justo ahora sin tardanza. Así que ella estaba presto ya saliendo para Battle Creek, la sede de la Conferencia General del Adventismo. Ella quería llevar el mensaje a la sede misma, porque en la sede estaban los adventistas más antiguos. Con ese propósito ella salió y dijo, daremos oportunidad al pueblo. Quería comenzar a dar esa oportunidad al pueblo, primero en Battle Creek. Como fue rechazado en el Congreso de Minneapolis, ahora en la sede, y de la sede a las iglesias. Eso es lo que vamos a continuar estudiando. Que Dios bendiga su palabra y aprendamos lecciones de fe. Necesitamos ser como Josué y Caleb. Cuando todo el pueblo rechazó, incrédulo, Josué y Caleb permanecieron fieles y ganaron la victoria e ingresaron a Canaán. Necesitamos esa fe poderosa, la fe de Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por la atención de nuestros hermanos que comparten con nosotros, los de habla hispana, este mensaje de justificación por la fe. Amén.